a mí como cirujano ortopédico y traumatólogo me han pedido que hable del microbioma y del hueso, pero desde un punto de vista que a nosotros posiblemente nos importa un poquillo más, que es el aspecto de la resistencia del hueso. Es decir, nuestro microbioma, de alguna manera, nuestra microbiota y sus funciones, son capaces de alterar esa resistencia del hueso necesaria para que nuestro tejido óseo tenga competencia mecánica y no se fracture. Pues eso es un poquito lo que os voy a intentar contestar a lo largo de esta charla. Ya se han visto el resto de las acciones. Intentaremos contestar a ello a través de estas preguntas. Es decir, para que la microbiota pueda alterar la resistencia, tiene que hipotéticamente actuar y alterar o no el metabolismo óseo y mineral. Esa es la primera pregunta. ¿Lo altera? ¿No lo altera? Y si lo altera, ¿cómo lo hace? La segunda pregunta que me hago es diciendo si realmente afecta al metabolismo óseo y mineral. Esas alteraciones de dicho metabolismo afectan al hecho de que nos altere la resistencia ósea del hueso, porque si hay alteraciones metabólicas que desde el punto de vista traumatológico no afectan a la resistencia, tendrán escaso valor desde el punto de vista de fisiopatología de nuestras fracturas, sobre todo las fracturas por fragilidad. Y si realmente es así, si altera metabolismo, altera resistencia, ¿podemos utilizar cambios en esta microbiota para contrarrestar estos efectos tanto del metabolismo como de la resistencia? Pues estas son un poquito las preguntas que nos hemos hecho. Básicamente, contestando a la primera pregunta y contestando de forma directa, ya desde hace tiempo se ha comprobado que la microbiota intestinal modula la cantidad y la resistencia del hueso y que la modula la cantidad y la calidad del hueso y, por tanto, la resistencia del mismo, pues a través de una serie de vías que básicamente son la modulación de la absorción del calcio y la vitamina D, las translocaciones de metabolismos, sobre todo quedaros con el hecho de los ácidos grasos de cadena corta y los polisacáridos, y en los efectos que estos metabolismos pueden tener tanto sobre el sistema inmune como el sistema endocrino, como el eje intestino-cerebral que ya se comentó aquí. Sobre la absorción del calcio y vitamina D. Sabéis que el calcio es un metabolito esencial para el hueso, básicamente determina la densidad mineral del mismo, es decir, la cantidad de tejido óseo mineralizada, por tanto. Entonces, la microbiota realmente, a través de esos ácidos grasos de cadena corta, modulan la absorción de ese calcio. Básicamente esa absorción, si tenemos una mucosa normal, una barrera normal, se produce una cantidad normal de ácidos grasos de cadena corta, la absorción de calcio se va a ver favorecida. De alguna manera, los probióticos que pueden mejorar este perfil de absorción del calcio también me van a ayudar, por tanto, a que ese hueso sea un poquito más resistente por la mera absorción del calcio aumentada. Y se ha visto también que algunos probióticos pueden incrementar los niveles de vitamina D séricos, de alguna manera que pueden tener cierta absorción, cierta actividad sobre el control de esta vitamina. Pero quedaros básicamente con el hecho de que esa es la primera vía, la regulación o la modulación mejor de la absorción del calcio y del fósforo. La segunda, os comentaba que era la influencia que esos metabolitos de las propias bacterias, de las propias microbiota, pueden tener sobre diferentes órganos, ¿no? Básicamente, estos metabolismos pueden tener una acción directa sobre el tejido óseo y sus sistemas de regulación, sobre todo sobre el remodelado y sus sistemas de regulación. Vuelven a ser los ácidos grasos de cadena corta las que tienen un efecto directo sobre el proceso de remodelación y básicamente actúan activando o mejorando la fase anabólica de ese proceso de remodelado, es decir, van a favorecer la fase osteoblástica, es decir, la fase formativa de ese hueso. Acordaos lo que comentaba antes Javier de Toro, los osteoclastos 2 semanas trabajando terriblemente eficientes desde el punto de vista de destrucción, los osteoblastos 6 hasta meses si cuentas la mineralización secundaria, trabajando muy lentamente para intentar reparar lo que se ha hecho. Bueno, pues otra vez, tanto los ácidos grasos de cadena corta como otros metabolismos pueden tener acción directa sobre ese remodelado óseo.
pero quizás la acción sobre ese proceso de remodelado óseo sea básicamente de carácter indirecto, y de carácter indirecto mediado tanto por el sistema endocrino, que dentro de un ratito veremos, como cuando revisé el tema me sorprendió mucho como la influencia que el sistema inmune puede tener sobre esta modulación del metabolismo óseo y mineral. Básicamente, se sabe que la microbiota ya desde el nacimiento es importante para el desarrollo del metabolismo óseo celular, el metabolismo óseo metabólico, por tanto, pero es importante desde el punto de vista en el desarrollo adulto, cómo otra vez los ácidos grasos de cadena corta y los polisacáridos pueden, a través de la activación del sistema inmune, incrementar la producción de cierto tipo de linfocitos TD4, sobre todo los que están ahí representados, los TH17, que de alguna manera son capaces de promover la liberación de citoquinas proinflamatorias y a través de esa liberación acabar activando uno de los moduladores de ese sistema de remodelación óseo, que es el sistema RAN-ligando osteoprotegerina. Básicamente, RAN-ligando van a actuar en la fase destructiva, en la fase de destrucción del hueso, y la osteoprotegerina va a ser el inhibidor natural de esa vía, intentando de alguna manera evitar que no se deteriore, no se perpetúe esa destrucción del hueso, y por lo tanto de alguna manera va ayudando a la formación. Pues otra vez esos metabolismos, de forma indirecta mediante la activación de este sistema de regulación, son capaces de actuar sobre el metabolismo óseo y mineral. ¿Qué pasa al final? Al final lo que pasa es que si tenemos esa actividad del sistema RAN-ligando osteoprotegerina activado, ¿vale? Después vamos a ver qué ocurre cuando está sobreactivado. Básicamente se incrementa la actividad osteoclástica, y esta actividad osteoclástica, como es destructiva, aumenta la fase de resorción del hueso y, por lo tanto, va a ir disminuyendo la densidad mineral ósea por el hecho de que su actividad resortiva de este ciclo celular está aumentado. Bien, cuando existe una normobiosis, cuando en nuestro intestino la flora intestinal es normal y tenemos ciclos absolutamente normales, este proceso de modulación de paracrina, si me permite esa expresión, que hace la microbiota sobre el tejido óseo, básicamente va a ayudar a que el remodelado óseo sea como tiene que ser, que sea un remodelado óseo de carácter fisiológico, y que los osteoclastos hagan su función. Pero quedaros con esta imagen, porque después recurriremos a ella para intentar explicar lo que ocurre en la osteoporosis posmenopáusica, déficit estrogénico, y lo que ocurre también en una situación de disbiosis. Pero además de esta alteración de la parte más catabólica del ciclo de remodelado óseo, también la microbiota puede actuar sobre la fase más anabólica del mismo. Y lo puede hacer también de forma directa con algunos de los metabolismos, pero sobre todo de forma indirecta, activando la producción, incrementando la producción intestinal de IGF-1. Y al aumentar el IGF-1 de carácter intestinal, obviamente esa fase anabólica del hueso se va a ver aumentada. Y por último, lo comentábamos también aquí hace un rato algunos de mis compañeros, la importancia que tiene la serotonina de origen intestinal, gastrointestinal, como activadora del sistema eje intestino-cerebral, que si se activa, que si se produce más a nivel gastrointestinal, si se activa, lo que va a ser también es activadora o impulsora de la fase de formación del hueso, con lo cual se va a ver incrementada la densidad mineral ósea. Por lo tanto, desde el punto de vista de osteometabólico, básicamente la microbiota me va a ofrecer dos vías, una vía que tenéis a vuestra derecha de la pantalla, que sería esta vía de la estimulación de la IGF, básicamente, y de alguna promoción de la parte anabólica del hueso, y de la parte izquierda la fase de osteoclastogénesis y de destrucción del hueso. Si todo funciona normal y nuestra flora está en normobiosis, ¿vale? Se va a producir un equilibrio en esa situación y no va a haber nada más que mecanismos fisiológicos que funcionen normal en nuestro hueso.
Pero cuando se produce una disbiosis, cuando está alterada bien la flora o bien la barrera, todos los estímulos que favorecen esa osteoclastogénesis, la activación del sistema RAN ligando sobre todo, y esa osteoclastogénesis va a hacer que ese remodelado óseo esté acelerado y que se destruya más masa de la que se es capaz de desarrollar. Si esto es así, si se destruye más hueso del que se puede producir en cada una de las unidades de remodelación, lo que estamos creando son alteraciones másicas, cuantitativas, pérdida de masa ósea, pérdida de tejido óseo mineralizado, pero también alteraciones desde el punto de vista estructural, como es menor número de trabéculas, menor grosor de las mismas, menor conectividad entre ellas, etcétera, 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 que básicamente hacen que ese hueso sea menos resistente. Por lo tanto, como primera conclusión, sí, la microbiota es capaz de actuar sobre el remodelado óseo mineral y sobre el metabolismo óseo en general, y lo puede hacer alterando una serie de patrones que al final acaban alterando la resistencia del hueso. Hay una serie de trabajos, tanto en animales como en modelos de posmenopáusicos, que de alguna manera intentan verificar esta situación. Uno de ellos que lo traigo, todos son trabajos muy recientes, del 12 en adelante, hecho con pez cebra, que básicamente a un grupito de pez cebras les dan probióticos del género Lactobacillus desde su nacimiento, y son los que tenéis abajo, los más grandecitos, los que tienen una espina dorsal muchísimo más grande, son más grandes, tienen un desarrollo gonadal también mucho más rápido, mediado por GNR3, etcétera, etcétera. Y básicamente todo el estímulo sobre el esqueleto de estos peces cebra está en relación con ese incremento de IGF-1 que comentábamos anteriormente. Pero quizás los trabajos más interesantes desde el punto de vista de resistencia ósea son los de este grupo, de Sjogren y sus colaboradores. En el año 12 fue el primer trabajo realmente que apareció en la bibliografía que nos comenta que la microbiota altera de alguna manera las características estructurales del hueso y, si las altera, que puede producir pérdidas de la resistencia del hueso. Para ello tomaron como modelo el ratoncillo libre de gérmenes, que ya se comentó aquí varias veces. Básicamente, pues, los gérmenes esos, al no tener activación de la osteoclastogénesis por la vía metabólica que hemos comentado anteriormente, pues tenían volúmenes de hueso trabecular y volúmenes de hueso cortical, que tenéis ahí reflejado. No sé si tienes tu puntero, las dos figuritas de arriba de micro-TC. Ves que una es más condensada que otra, ¿vale? Y cuando se cogía esos ratoncitos y se le daban antibióticos para intentar, probióticos para intentar recuperar la masa, básicamente no se veía una recuperación funcional completa de dicha estructura. También, desde el punto de vista nuestro, de traumatólogos, si está alterada la masa y si está alterada la reestructura nos importa, pero lo más importante es que exista alteración de la resistencia del hueso. Y realmente esto es lo que demuestra este trabajo. Este trabajo es muy interesante porque, además de ver las alteraciones estructurales que se producen, evalúan en esos mismos tipos de ratones si realmente existe variación de la resistencia ósea final y de la elasticidad en el momento de compresión de ese hueso, ¿no? Y realmente se ve que efectivamente que las alteraciones de la microbiota pueden afectar a esa calidad estructural del hueso y que también pueden afectar algunos parámetros de resistencia como los que tenéis ahí reflejados. Bien, pero volviendo a lo que nos importa a nosotros como clínicos, es decir, es la traslación de esta situación de pérdida de resistencia ósea, se produce en modelos próximos a la enfermedad humana. Básicamente, la causa más frecuente de generación de déficit de resistencia estructural del hueso y, por tanto, pérdida de resistencia es la osteoporosis posmenopáusica, en la que el déficit estrogénico hace que el hueso sea estructuralmente más blando y tenga menos masa. Pues eso es lo que intentan probar estos modelos animales, que normalmente son en ratas ovarectomizadas. Ratas ovarectomizadas con cambios en la microbiota, alteran la permeabilidad, se producen traslocaciones de esos metabolitos que antes hemos comentado y aceleración de ese proceso de aceleración del metabolismo óseo mineral que antes veíamos en la parte de disbiosis.
Entonces, está lógico, la gente que trabaja esto dice, vale, muy bien, pues me altera la resistencia, me altera también en ratas ovarectomizadas, pues vamos a ver qué pasa si a esas ratas ovarectomizadas le doy probióticos para intentar regenerar otra vez esa masa. Y eso es lo que han hecho algunos de los trabajos que tenéis ahí. Hay una revisión de Ibáñez que es bastante buena, en la que se ven todo ese tipo de trabajos. Y básicamente ven que esas dos cepas, Lactobacillus helveticus y Lactobacillus reuteri, son los que nos ofrecen mejor resultados desde el punto de vista de recuperación de masa y estructura ósea con probióticos. Pues hasta aquí yo creo que el racional va bastante claro, entonces automáticamente con este racional se puede dar el salto a la clínica y decir, vale, pues tenemos actualmente probióticos que nos pueden ayudar como diana terapéutica en esas mujeres con osteoporosis menopáusica e intentar que disminuya su riesgo de fracturas. Pues esto es lo que se ha planteado algunos de los grupos de trabajo más importantes. Hay una revisión de Xu que os la recomiendo si os gusta este tema. Yo no me la había leído y la verdad es muy facilita de leer y está realmente bien. Que viene a decir que los probióticos pueden actuar pues cada uno de estos niveles que hemos comentado, que hay varias familias, que sobre todo las familias de los lactobacillus son los que nos ofrecen mejores resultados, pero que realmente cuando revisas la bibliografía hay 2, 3, 4 ensayos clínicos que están intentando evaluar esta influencia, con muy poquitos pacientes, alguien lo comentó aquí de mis compañeros, y que los únicos resultados que están comunicados a ese BMR del año pasado son estos que tenéis ahí. Es un ensayo clínico con 243 mujeres posmenopáusicas de más de 58 años. No hablan, en el abstract no están reflejados los factores de riesgo que tienen exactamente, pero que se ve que las mujeres tratadas con probióticos mostraron una menor pérdida de densidad mineral ósea que las no tratadas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, puede de alguna manera ayudarnos. Y esto de alguna manera es lo que invita a los gente que escribe revisiones sobre esto a indicar que sí, que los probióticos pueden ser una herramienta más en el manejo de esta osteoporosis posmenopáusica, pero que son necesarios muchísimos más trabajos de aspecto clínico para realmente poder recomendarlos. Y esas básicamente las conclusiones que quiero hacer y las conclusiones para llevarme a casa. Y es una conclusión que también que os invito a leer de un artículo de Javier del Pino, reumatólogo, buen amigo, que en el 17 hizo una revisión de este tema. Básicamente esos mecanismos, la microbiota como modulador de la absorción del calcio, como modulador del sistema inmune y sus metabolitos, cómo actúan a nivel del hueso, modulador del sistema endocrino, ¿de acuerdo? Y que básicamente, si somos capaces de regular esta modulación fisiológica que en normobiosis es capaz de hacer sobre la fisiología del hueso, pues podremos de alguna manera evitar ayudar a que no se produzcan disminuciones de la resistencia ósea y, por tanto, mayor riesgo de fracturas. Y en su editorial, él recomienda que se sigan haciendo muchísimos más trabajos para verificar esta situación. No como lo que nos encontramos habitualmente, que en Amazon se venden este tipo de probióticos para esta prevención de la osteoporosis posmenopáusica. Muchas gracias.